¿Qué pasa? ¿Es que os estáis riendo de mí, mocosos? ¿De verdad que no nos reímos de ti, Mim? ¡Mentira! No es mentira. Así que recupera el buen humor y sigue contándonos la historia del reloj. ¿De verdad? Sí, de acuerdo, continuaré. Vamos allá. Gracias al reloj de agua y al de arena, los mecánicos llegaron después. Con los relojes mecánicos se cambió el método de medición de la hora indeterminada por el método de la hora determinada. ¿Cómo es ese método? Primero os explicaré en qué consiste la hora indeterminada. Se fijaron 12 horas desde el amanecer hasta el atardecer y otras 12 desde el atardecer hasta el amanecer. Pero según esto resultaba que en verano la duración de cada hora era distinta que en invierno. Por eso se llama método de la hora indeterminada. Comprendo. Se dieron cuenta de que era poco útil, ya que las horas de salida y puesta del sol variaban según la estación. Entonces empezaron a utilizar el método de la hora determinada, dividiendo el día en 24 horas indiferentemente de la duración del día y de la noche, ¿verdad? Eso es. Con el método de la hora determinada, la duración de esa hora es siempre igual. En el siglo XIII, en el norte de Italia y en el sur de Alemania, aparecen los primeros relojes mecánicos. ¿Sabéis cómo es la estructura de un reloj mecánico más o menos? Esto es lo más divertido, el péndulo. Estos relojes funcionan por la fuerza motriz. Y el moderador. El moderador hace que los movimientos sean totalmente rítmicos, con lo cual se consigue una gran exactitud. Se llama péndulo de palo a esa cosa donde tú estás sentado. Y luego tiene un dispositivo que señala las horas. Eso ya existía en la época del reloj de agua. Lo que más nos cuesta fabricar es el moderador. ¡Es formidable! ¿Y las manecillas señalan la hora? Sin embargo, aún no hemos logrado que funcione bien del todo. Si comparamos la hora con el reloj de sol de la iglesia, hay una diferencia de más de 30 minutos diarios. ¿Más de 30 minutos? Por eso la mayoría de los relojes de esa época solo tenían la manecilla corta, prescindiendo de la manecilla larga. Claro, si se desajustaba 30 minutos, la otra manecilla no servía para nada. Este es el toque de oración. El sonido de la campana de estos relojes llegaba muy lejos y era muy útil para la vida de todos los ciudadanos. Después se empezó a utilizar la cuerda de muelle como fuerza motriz. Cuando el resorte está apretado, tira de la rueda pequeña, y cuando se afloja, tira de la grande. De este modo siempre se dan las mismas revoluciones. El principio es el mismo que el de la rueda y el eje. Siempre se ha dicho que el famoso Galileo estaba contemplando cómo se balanceaba una lámpara y fue entonces cuando se dio cuenta de que esa velocidad de balanceo era fija. Este señor es Christian Huygens, un famoso físico holandés que, inspirado por este descubrimiento de Galileo, inventó el reloj de péndulo. En marcha. No funciona. Quizá convenga ponerle más peso. ¿Todavía es demasiado ligero? No, no resulta. Y si le pongo más peso, perjudicará al engranaje. No tengo más remedio que buscar otro sistema. El reloj de Huygens necesitaba que el péndulo se balanceara hasta 30 grados, y este era su mayor defecto. Sin embargo, consiguió que solo se desajustara unos minutos al día. Este es un modelo perfeccionado. Se llama moderador de Ankel y tiene un mecanismo que al hacer vibrar esta parte pone en funcionamiento esta rueda. Para hacer funcionar el Ankel a poca velocidad, lentamente, podemos utilizar un péndulo que sea muy largo. Así se logrará una mayor precisión. Huygens no estaba satisfecho con su reloj de péndulo e hizo todo lo posible para mejorarlo. ¿Y qué es eso? Es el muelle de la cuerda. Con esto se regula el movimiento de las manecillas. En lugar del péndulo, uso este mecanismo. Si lo aprieto así, se adelanta. Y si lo aflojo, se retrasa. ¡Lo he conseguido, Mim! ¡Es casi perfecto! Ahora el desajuste será el mínimo. ¡Tienes razón! ¡Lo has conseguido! ¡Es perfecto!
Bueno, ¿y para qué es tan necesario conseguir un reloj tan exacto? Como era tan difícil situar la posición de los barcos, no se podía acudir rápidamente a ayudar en los naufragios. Aunque un reloj no sea exacto, se puede conocer la latitud norte y la latitud sur midiendo el ángulo de la estrella polar, que apenas se mueve. Sin embargo, no se puede medir la longitud este u oeste sin saber la hora exacta, aunque se pueda medir los ángulos verticales del Sol y de las estrellas. Por eso España e Inglaterra, que tienen las flotas más importantes del mundo, han ofrecido una fuerte suma al que fabrique el reloj más exacto. ¿Sí? ¿Un premio? ¿Qué te ha pasado? Pero, ¿por qué se puede conocer la posición por el reloj? Pues... Primero se ajusta el reloj de navegación a la hora del meridiano de Greenwich. Cuando la posición del Sol es la más alta, o sea, al mediodía, y el reloj indica que son las 3 de la tarde, se hace el siguiente cálculo. 360 grados por 3 dividido por 24 igual 45 grados. Así que la longitud de ese lugar es de 45 grados al oeste. Luego los relojes mecánicos se fueron perfeccionando rápidamente. En el año 1859, un inglés llamado Harrison inventó un maravilloso reloj cronómetro para navegación. Dicen que este reloj de cuerda solo tuvo un desajuste de 15 segundos durante una navegación de 161 días. De repente me encuentro en un castillo de Japón en la época Edo para mostraros algo muy interesante. El primer reloj mecánico que llegó a Japón. Lo trajo en el año 1551 el misionero Francisco Javier a un señor feudal japonés como regalo. En aquella época todavía se usaba en Japón el método de la hora indeterminada, ya que no estaba muy desarrollada la ciencia astronómica. Esta es una relojería moderna. Y este es el reloj más moderno y de una gran precisión, el de cuarzo, que mueve su mecanismo mediante una vibración muy exacta emitida por una lámina de cuarzo. Dentro de esa pequeña cápsula de metal está el vibrador de cuarzo en forma de diapasón que hace funcionar el reloj. Cuando se le conecta una pila eléctrica empieza a vibrar. ¡Ay! ¿Creéis que esto es un reloj? Pues sí lo es. Uno atómico que está en el laboratorio de ondas eléctricas perteneciente al Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de Japón. Y solo se desajusta un segundo en 300.000 años. ¿Podéis creerlo? Y ahora ya hemos hablado mucho de relojes. Os dejo con el concurso.